Imaginemos por un segundo una empresa con un proceso operativo súper importante. Podría ser, no sé, la atención del reclamo de un cliente bastante enojado, la recepción de un cargamento gigantesco o la aprobación de una compra de miles de dólares. Ahora, pensemos que dentro de esa misma empresa, absolutamente nadie tiene claro cuál es el primer paso. Nadie sabe quién revisa qué formulario hay que llenar o en qué momento exacto se toma una decisión vital. O sea, es literalmente la receta perfecta para un caos organizacional absoluto. Porque, a ver, cuando una organización no tiene claridad en sus procesos, el resultado inevitable es una tormenta de confusión total. Hablamos de retrasos interminables, tareas que se duplican sin sentido, errores que se multiplican como por arte de magia y, lo peor de todo, una pérdida de tiempo valiosísimo. En serio, nadie quiere operar a ciegas. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto, porque por suerte existe una solución, una herramienta visual increíblemente poderosa que, literal, rescata a las empresas de este desastre. Para este espacio vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, del caos al orden, luego pasaremos a el lenguaje del flujograma y después veremos prácticas y errores comunes. Más adelante nos meteremos con casos reales en acción para terminar con procedimientos y mejora continua. ¡Empecemos! Sección 1. Del caos al orden. El flujograma como solución. Pasa muchísimo que los procedimientos de las empresas existen solo como textos larguísimos, densos y, seamos honestos, súper difíciles de leer. Ese procedimiento tradicional lleno de párrafos que parecen no tener fin necesita a gritos una herramienta visual para poner un poco de orden real en el día a día. Y justo ahí entra nuestra estrella, el flujograma. Básicamente es una representación gráfica de un proceso que usa símbolos y flechas para marcar el camino. Este mapa visual responde al instante esas dudas existenciales que tiene todo equipo. ¿Qué pasa primero? ¿Quién tiene que meter mano en este paso? ¿Y cuándo oficialmente se termina el proceso? Es, en pocas palabras, pasar de la pura teoría a la acción estructurada. Ahora, lo verdaderamente interesante de esto es el impacto inmediato que tiene transformar un texto pesado en una imagen clarísima. Al ver un proceso gráficamente, es casi instantáneo detectar esos cuellos de botella que antes estaban súper escondidos entre tantas palabras. De repente saltan a la vista los pasos duplicados, las actividades que la verdad no aportan nada o en qué escritorio exactamente se está estancando el trabajo. Además, tener esto bien mapeado es oro puro a la hora de capacitar a gente nueva o, mejor aún, cuando toca prepararse para una de esas auditorías rigurosas. Y todo esto nos lleva a una filosofía central que es brillante. Lo que se puede visualizar, se puede comprender, y lo que se comprende, se puede mejorar. Es que tiene todo el sentido del mundo. No se puede optimizar algo que no se entiende de pies a cabeza. La claridad visual no es un lujo. Es el prerequisito absoluto para que cualquier negocio pueda mejorar de verdad. Sección 2. El lenguaje del flujograma. Símbolos y tipos esenciales. Ojo, no hay que ver la estructura de esta herramienta como un montón de reglas académicas aburridas. Nada de eso. En realidad, estamos aprendiendo un lenguaje empresarial universal. Básicamente tenemos 4 tipos estructurales, y elegir uno u otro depende simplemente de qué tanto detalle se necesita y de cuántos departamentos están metidos en el baile. Tenemos el vertical, que fluye de arriba hacia abajo y es ideal para secuencias sencillitas. Luego está el horizontal, de izquierda a derecha, perfecto para mostrar un avance más lineal. El funcional, también conocido como de carriles, es una maravilla porque separa las acciones por área responsable. Buenísimo para ver cómo interactúan distintos departamentos. Y por último, el de procedimiento, que es el típico paso a paso normativo que vemos en los manuales. Y esto ilustra de maravilla el alfabeto de este nuevo lenguaje. Fíjense que el óvalo siempre, pero siempre, marca el inicio o el fin del mapa. No hay pierde. El rectángulo es la acción pura, el trabajo concreto que se está haciendo. Y luego llega el rombo. Ese es el momento de tensión, la toma de decisión donde el camino puede seguir adelante con un gran sí o frenar en seco con un no. Por último, ese rectángulo que tiene la base ondulada nos avisa que hay un documento generándose o consultándose. Manejar estos símbolos básicos empodera a cualquiera para leer un proceso sin confundirse en lo más mínimo. Sección 3. Prácticas y errores comunes. Reglas de creación. Bueno, ya conocemos el lenguaje, así que toca aprender las reglas del juego. Y algo súper importante, un buen diagrama se mide por lo útil que es, no por cuántos símbolos logramos meter a la fuerza en una sola hoja. La idea no es mapear toda la empresa de un solo golpe, sino agarrar un proceso específico y enfocarlo bien. Hay que usar textos súper cortitos, verbos de acción directos como registrar, aprobar o enviar. Pero, a ver, el punto absolutamente vital aquí es la validación. Si este mapa no se revisa con las personas que están ahí, en la línea de batalla haciendo el trabajo todos los días, el diagrama va a ser solo una bonita fantasía de escritorio.
Y claro, por saltarse esas buenas prácticas es que caemos en los errores típicos. Por ejemplo, olvidarse de marcar dónde empieza y dónde termina el proceso. Eso deja a cualquiera totalmente perdido. O usar el símbolo que no es, o peor aún, meter un párrafo gigante dentro de un rectángulo. Eso destruye por completo la idea de que sea visual. Pero el pecado capital sin duda es armar mapas puramente teóricos sin observar qué pasa en el mundo real. Si lo que diseñamos no refleja la realidad del día a día, créanme, el flujograma no sirve para absolutamente nada. Sección 4. Casos reales en acción. Aplicación empresarial práctica. Pasemos a ver cómo esto va tomando forma. Vamos a ver una secuencia rápida de ejemplos. Primer escenario, servicio al cliente. Llega el cliente y presenta su reclamo. El asesor lo registra. ¡Pum! Rombo de decisión. ¿Procede el reclamo? Si la respuesta es no, se cierra el caso ahí mismo. Si es sí, pasa a análisis del área responsable. Y luego otro rombo. ¿Acepta el cliente la solución? Como ven, es un flujo súper dinámico que corta de raíz las dudas y ayuda a resolver los problemas con una precisión casi quirúrgica. Segundo escenario, pura logística. Llega el proveedor. Siguiente paso inmediato, verificar los documentos contra la orden. Decisión clave, ¿coinciden los papeles? Si hay algún error, se rechaza todo y frenamos un posible desastre. Si coinciden, entonces sí avanzamos a la revisión física de las cajas, y solo entonces se da luz verde para ingresar al almacén. Es un escenario súper estricto, sí, pero es que los productos físicos y los papeles tienen que cuadrar a la perfección para evitar esos errores de inventario que cuestan muchísimo dinero. Tercer caso, el famosísimo proceso de compras. Un dolor de cabeza en tantas empresas. Alguien necesita comprar algo. Primera barrera, ¿la jefatura aprueba la justificación? Solo si hay un sí, el equipo de logística entra a cotizar. Segunda barrera, ¿administración aprueba el presupuesto? Solo si pasa ese filtro se emite la orden de compra. Es fascinante cómo este flujo tan clarito elimina por completo las compras informales, frena el gasto no autorizado y nos ahorra esos retrasos eternos entre departamentos. Sección 5. Procedimientos y mejora continua. Integración y acción. Entonces, el punto crucial para lograr esa ansiada mejora continua es entender que esto no es una competencia entre métodos. No hay que elegir uno y votar el otro. Por un lado, tenemos el procedimiento escrito de toda la vida, que es espectacular para el detalle profundo, el qué, el cómo y qué evidencia se guarda. Y por el otro, el flujograma visual nos da esa velocidad, esa capacidad de ver decisiones y conexiones en un abrir y cerrar de ojos. Queda clarísimo que son el equipo perfecto. Cuando logramos juntar ambas herramientas en el manual de una empresa, es cuando de verdad alcanzamos un nivel de control y claridad operativa impresionante. Y para llevar todo esto a la práctica hoy mismo, podemos seguir una especie de checklist súper sencillo. La idea es elegir un proceso que sepamos que está causando problemas, definir bien qué se quiere lograr, marcar su inicio y fin exactos y empezar a ordenar las actividades. Luego, le ponemos nombre y apellido a las responsabilidades, identificamos dónde están esas decisiones clave y usamos los símbolos correctos. Es el momento perfecto para mapear y optimizar esos procesos del día a día que todos, muy en el fondo, sabemos que podrían fluir muchísimo mejor. Y para cerrar, quedémonos con esta frase que tiene muchísima fuerza. Un flujograma no solo muestra el camino de un proceso, también revela cómo mejorarlo. Es que poner el trabajo en orden de forma visual no es solo hacer un diagrama bonito, es sacar a la luz todas esas ineficiencias que estaban escondidas. Tener un proceso claro y bellamente representado es, sin lugar a dudas, el mismísimo primer paso hacia una organización que funcione impecable y sin trabas. Así que queda la pregunta en el aire, ¿qué proceso en la oficina necesita ser visualizado y transformado hoy mismo?